Hola, buenos días. Bueno, en este webinar hoy día he querido hablar específicamente sobre un tema bien importante que corresponde eh, a los nuevos ítems correspondientes al OWASP Top 10 2017. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Samuel Orellana, soy consultor de ciberseguridad aquí en Cybertrust. Bueno, y aquí les dejo mi correo por si tienen alguna duda cuando termine el webinar. Bueno, comencemos entonces. Bueno, este es el contenido de lo que vamos a revisar hoy. Una breve diferencia entre el OWASP Top 10 2013 y 2017. Y después de eso vamos a tener una descripción detallada de cada uno de estos 4 ítems correspondientes a la última versión del OWASP Top 10. Y bueno, comencemos entonces. OWASP, para los que quizás no conocen esta organización, yo creo que las personas que estamos aquí sí lo conocen, pero igual es importante mencionarlo. Es una organización sin fines de lucro que se preocupa principalmente por temas relacionados a la seguridad en diversos ámbitos, aplicaciones web, aplicaciones mobile, etcétera. Y se supone que OWASP cada 3 años saca una nueva versión correspondiente al top 10 de vulnerabilidades en aplicaciones web, en este caso. Sin embargo, desconozco el motivo, pero se demoraron un año adicional al sacar esta nueva versión. Y bueno, en la versión 2017 hay cosas bien distintas, como por ejemplo, en el A4 tenemos una vulnerabilidad que es muy divertida, es muy interesante, que se llama XML External Entity, que es una vulnerabilidad que la vamos a revisar en detalle. Posteriormente, después tenemos lo que corresponde al Broken Access Control, que es una vulnerabilidad que es una combinación de las vulnerabilidades que eran en la 4 y el A7 del OWASP Top 10 2013, que en el 2013 teníamos lo que era la referencia insegura de directa a objeto, que está en la opción número 4, y también teníamos la opción en el A7 correspondiente de lo que es la ausencia de control de acceso a las funciones, que básicamente esas dos se combinan y lo que hicieron fue crear un solo ítem en el OWASP Top 10 2017. Luego tenemos otra vulnerabilidad en el A8 que corresponde a todo lo que es la deserialización insegura, que es una vulnerabilidad muy compleja de explotar, pero es interesante también, así que la vamos a revisar con una prueba de concepto bien interesante. Y tenemos el último voto ten que corresponde a la insuficiencia, perdón, en los procesos de logueo y monitoreo, que es algo que aquí lo vamos a ver obviamente con detalle. Me llama la atención sí que en esta nueva versión, sí, en esta nueva versión, perdón, el Cross-Site Request Forgery haya sido excluido, porque si bien es cierto, hasta el día de hoy yo sigo encontrando estos fallos, pero ocurre que cuando conversé el otro día con un amigo, llegamos a la conclusión de que esto fue excluido, ya que la mayoría de los nuevos frameworks que van apareciendo día a día vienen con protecciones para este tipo de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que es por eso que en esta versión ahora no aparece el OWASP, en el OWASP 2017. Ya. Un segundito. Ya, y comenzamos con la primera, el primer ítem que vamos a revisar, que corresponde a la vulnerabilidad de tipo XXE. Una vulnerabilidad de tipo XXE es una vulnerabilidad que se produce en aplicaciones que hacen uso de parses XML. Es decir, aplicaciones que reciben con una entrada un documento XML, y como esta entrada no se encuentra sanitizada, un atacante puede inyectar una estructura de TD que corresponde a una estructura de XML,
con un vector de tipo XY y de esta manera realizar múltiples acciones, por ejemplo, extracción de información, denegaciones de servicio, y una vulnerabilidad muy divertida que me gusta harto, que es el Server-Side Request Forgery con un Cross-Site Port Attack, que eso básicamente es hacer un ataque para hacer pivoting y escaneo de puertos hacia la red interna. Y bueno, esto es una breve descripción, porque bueno, tenemos el tiempo acotado, pero es una breve descripción de lo que será esta vulnerabilidad. Y para que quede más claro, voy a hacer una demostración y se puede evidenciar este tipo de fallo. Entonces, bueno, por ejemplo, si se alcanza a observar, aquí a la parte izquierda lo que tenemos es un request, un login.php, el cual tiene una estructura XML. Al tener una estructura XML, a mí me hace sentido lo siguiente. Yo, entonces, como atacante, podría intentar inyectar otra cosa adicional dentro de una estructura XML. Por ejemplo, si yo al valor de la palabra, por ejemplo, Samuel le puse LLL, ejecuto el request y en el response se me ve Samuel LLL. Entonces eso quiere decir que todo lo que yo voy procesando en este login a través de XML se va procesando obviamente en el response. Si se fijan además que todo el contenido que acepta este request es contenido HTML y XML. Esto me da obviamente otra idea de que el contenido acepta una estructura XML que me va a permitir ejecutar quizá algo adicional sobre este sistema. Por ejemplo, ahora lo que yo voy a hacer es genero un documento XML con una entidad que a mí me va a permitir, como les decía, explotar este fallo. En algunos casos, cuando yo hago estas cosas, sucede que la entidad no es posible procesar. ¿Por qué? Porque por el lado del servidor se ha validado que la estructura XML que yo estoy ejecutando debe ser la que yo estoy colocando acá nomás. Pero acá en este caso, y me ha pasado en varios situaciones, van a ver que no se va a hacer esa validación. Por ejemplo, yo estoy generando una entidad con el nombre XE que me va a llamar al archivo etc-passwd, asumiendo que es un Linux, porque obviamente podría ser un Windows o un Windows otro sistema operativo. Entonces, yo lo que hago, si se fijan, yo lo que tengo, como el valor que yo generaba anteriormente se veía reflejado en el response, la variable XXE que yo estoy creando, que hace la llamada al etc-passwd, me debería devolver la información si esto se procesa. Y como pueden ver, aquí yo puedo realizar esta solicitud. Por lo tanto, podemos evidenciar que sí, este sistema es vulnerable. Existen otros casos, por ejemplo, en los cuales, bueno, aquí vamos a leer otro archivo que es el Network Interface, y probablemente que sí se pueda leer. Como le decían, existen otros casos, por ejemplo, que el content type es un JSON, el request es un JSON. Hay una herramienta que se llama Content Type Converter, que está en el extender del Burp Suite, que uno la puede instalar, y con esa herramienta uno puede cambiar de content type espérame, vamos a poner un poquito en pausa, puedo cambiar de content type de JSON a XML. Y en algunos casos sí funciona, pero no siempre, porque va a depender de cómo esté administrado y desarrollada la plataforma. Finalmente, acá lo que tengo es un servidor que es mío. Por ejemplo, yo dejo mi servidor a la escucha en un puerto, en este caso, no sé, 555, lo dejo a la escucha y lo que yo hago es, quiero evidenciar si a través de esto yo puedo realizar requests hacia otros servidores. Si yo puedo realizar un request hacia otro servidor, puedo hacer dos cosas. Se pueden evidenciar dos cosas. La primera es que es posible evidenciar una vulnerabilidad de tipo Server-Side Request Forgery, que aquí no la vamos a explicar, pero sí una vulnerabilidad bien interesante. Si se fijan, yo recibí el request y aquí puedo evidenciar que sí mi servidor sí acepta solicitudes del servidor víctima. Y también, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en algunos casos? Digamos que el valor de XXI de repente no se ve reflejado en el response. Ahí podemos utilizar, o sea, ahí podríamos intentar evidenciar un XXI blind, porque ese otro tipo de ataque que es más avanzado. Por ejemplo, el blind lo que hace es que nuestra información, la información del servidor víctima va a terminar llegando a mi servidor de atacante. Por eso aquí no lo vamos a revisar, como les decía, esto un detalle nomás. Una pequeña parte de la demostración.
Bueno, siguiendo con la presentación, tenemos las vulnerabilidades que corresponden al control de acceso roto. Bueno, las restricciones sobre las que los usuarios autenticados pueden hacer a menudo no se aplican correctamente. Los atacantes pueden explotar estos defectos para acceder a funcionalidades y o datos no autorizados, como acceder a cuentas de otros usuarios, ver archivos confidenciales, modificar datos de otros usuarios, cambiar derechos de acceso, etc. Esto se da mucho cuando, por ejemplo, nosotros realizamos un pentest a una aplicación web o mobile. Si bien es cierto, uno se apoya con herramientas automatizadas, pero una herramienta automatizada jamás va a tener la capacidad de hacer la parte de la lógica de negocio que corresponde a todo lo que este ítem del OWASP, en donde uno puede hacer, no sé, como les decía, ver información de otro usuario, realizar hasta fraude en algunos casos. Esas cosas la herramienta automatizada no lo hacen. Y bueno, si queremos revisar nuevamente una demostración de esto, para, para verla aquí a grandes rasgos. Espérenme un segundito. Ya, tenemos esta herramienta que es el XBWA, que es súper buena. Ya. Entonces, por ejemplo, si se fijan, aquí estoy logueado con el usuario admin. Con el usuario admin tiene acceso a 5 ítems correspondientes a los que están dentro de su sesión. Entonces, el usuario admin ve información de los ítems que él tiene, obviamente. Por ejemplo, ve el ítem 1, el 4, pero aquí lo que nos llama la atención es lo siguiente: ¿qué pasa si yo modifico en la URI, modifico el ítem, el valor de ítem por otro valor? Por ejemplo, por un valor número 6. Se supone que yo tengo acceso hasta el número 5. Yo aquí, como pueden ver, yo estoy viendo información a la cual yo no tengo acceso directamente. Yo estoy saltándome una restricción y viendo información que yo no debería ver. Veo el ID 7, el ID 8, el ID 9 y así sucesivamente. Quizá el desarrollador no quería que nosotros viéramos esto, pero como no está configurado para que no se pueda ver, nosotros podemos ver ese tipo de información. Y de esta manera aquí se puede evidenciar vulnerabilidades de este tipo. Nuevamente, aquí tenemos otra cosa mucho también interesante. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros 10 ítems, los cuales yo los podría eliminar de mi cuenta. Yo, por ejemplo, voy al ítem número 2, lo elimino. Bueno, si lo elimino directamente, ya, y aquí pasa algo bien interesante. Yo se supone que yo elimino este ítem de mi base de datos. Si yo estoy dentro de mi sesión, lo elimino. Pero acá pasa algo interesante, es que primero nuestro request para eliminar esta información viaja a través del método get. Bueno, eso no es relevante, pero lo que no hay es que no hay un token. Por lo tanto, al no haber un token, yo podría de manera indirecta podría forzar a que la víctima elimine uno de sus ítems de su sistema. Por ejemplo, aquí sigo eliminando, bueno, aquí seguía eliminando bueno, aquí elimino otra cosa, por ejemplo, bueno, ahí eliminé el ID número 3. Si se fijan, aquí todavía está porque tengo que refrescarlo. Aquí eliminé el ID número 3. Y en esta otra parte lo que voy a hacer es algo más interesante todavía, es en Bursuit, por ejemplo, el ID número 3 lo envío al repeater, y una vez en el repeater, lo que yo hago es yo genero, por ejemplo, agrego el ID número 4, y lo que hago es creo una POX SRF. Al generar una POX SRF, lo que yo hago es con este enlace lo monto en mi servidor, se lo envío a la víctima lo abre, y al abrirlo su información va a ser eliminada, porque como les decía anteriormente, no existe un token asociado eh, a este request, que es lo que debería haber. El token puede estar en el request, el token puede estar en los headers, puede estar en cualquier parte, pero en este caso no hay ningún token. Y se fijan, aquí ya logré eliminar el ítem número 4. Entonces, si se fijan, aquí ya no está el ítem número 4 porque ya fue eliminado. Y esto sería mucho más grave si en la URL hubiera una variable, por ejemplo, el user, por ejemplo, y correspondiente 1, 2, 3, 4. Digamos que el user 1, 2, 3, 4 es el administrador. Si yo modifico el 1, 2, 3, 4 quizás por 1, 2, 3,
podría ser eliminarle yo desde mi cuenta información a otro usuario, y esto obviamente es una configuración que no debería estar, que está realizada, perdón, inadecuadamente. Bueno, esto corresponde a este ítem del OWASP, a este ítem, perdón, al número 5. Ya. Bueno, aquí llamo un fallo que podría demorarme mucho en explicarlo, pero voy a hacer un breve resumen, que es un fallo interesante y bien complejo de explotar. Los fallos, este es un nuevo ítem que se añadió debido a la comunidad. Hicieron una investigación a través con comunidades de distintos profesionales del área y llegaron a la conclusión de que este ítem debía ser añadido, que corresponde a todos los que son los fallos de deserialización. Ya, un fallo de perdón. Cuando los programadores utilizan objetos serializados, no filtran adecuadamente instrucciones y o caracteres especiales. De esta manera un atacante se puede aprovechar de esto y ejecutar diversas acciones maliciosas. Este es como un resumen al final de esta vulnerabilidad. El proceso de serialización es un proceso en el cual convertimos nosotros el estado de un objeto de programación a un formato que se pueda almacenar y transportar. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, serializo un objeto en PHP, digámoslo de manera simple, yo lo que haría, voy a pasar a la siguiente slide, lo que haría sería generar un array con información específica, la cual después yo puedo utilizar en mi sitio web, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, tengo Samuel, esto está serializado, lo tengo con el nombre Samuel. Después, el Samuel yo lo puedo utilizar en mi response todas las veces que yo quiera. Lo puedo ir utilizando múltiples veces y esto a mí me permite tener un control más adecuado sobre la información que va a administrar mi response. Bueno, y por ejemplo, así como para clarificar un poquito más esto, porque igual es complejo de entender, aquí yo tengo una información que va serializada, que aquí es Samuel, user, perdón. El atacante lo que puede hacer, por lo general, antes de continuar, por lo general, esta información casi siempre va en la cookie, en un header, en un header o en la cookie específica como tal. ¿Ya? Entonces, si va en un header, por ejemplo, va a ir codificada en base 64, por lo general. En tecnologías de PHP, en tecnologías de Java también va codificada en base 64, pero en Java es mucho más compleja la explotación. Entonces, si esta información va codificada en base 64 en mi cookie, en el request, yo decodifico, decodifico esta información, luego, y finalmente modifico el dato user por admin y también modifico el valor del dato de la llave S, que S corresponde, que es un tipo de dato string con 5 caracteres en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, y esto es lo que me va a permitir obviamente escalar privilegios de manera vertical y de esta manera podría tener privilegio administrativo. Es bien complejo esto, pero si tienen dudas pueden preguntarme por correo y podemos verlo más en detalle. Y aquí vamos a ver una demostración. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos una máquina virtual que el BTS Pentester Lab, que es súper buena, para ir probando hacer pruebas de seguridad. Y aquí tenemos nuestro challenge, que es el número 2 de correspondiente a PHP Object Injection, que básicamente es la vulnerabilidad de serialización sobre PHP. Por ejemplo, aquí, si se fijan, bueno, aquí fue muy rápido. Yo tenía la palabra assembly acá abajo en el response, pero aquí arriba modifiqué assembly, le agregué otra Y. Pero aquí me arroja un error porque yo estoy añadiendo un dato adicional, por lo tanto en la llave S debería cambiarle a la longitud de 9. ¿Eso qué quiere decir? Que la longitud de mi palabra tiene 9 caracteres, y aquí como lo pueden ver se está procesando. Entonces la información serializada está viajando a través del response de mi sitio web. Por ejemplo, y el tema para poder crear un exploit específico, se requiere algo bien complejo que se requiere saber
cuál es la clase que se está utilizando para invocar esta información. Esto se puede evidenciar a través de cuando se produce un manejo inadecuado de errores, de repente, en algunos casos, uno puede evidenciar esta información. Pero aquí, como obviamente es una prueba de concepto, vamos directo al código para revisarlo. Si se fijan, nosotros tenemos una clase que se llama RuncCode. En la clase nosotros tenemos nuestra función constructor, aquí está el problema, aquí tenemos nuestra información que va serializada, que se va a serializar, que es esta, generando una array, pero no se utiliza un mecanismo para poder filtrar adecuadamente los datos que están siendo enviados al servidor. Y finalmente toda esta información es evaluada acá. Entonces, esto a nosotros nos permitiría crear un exploit de deserialización para poder hacer un llamado de información interna o de ejecutar código remoto. Lógicamente, en la vida real nosotros no vamos a poder tener acceso a todo el código, pero sí, si obtenemos información al nombre de la clase específica, ya podríamos crear un exploit específico para poder explotar este fallo. Entonces, sabiendo que nuestra clase se llama RuncCode, lo que vamos a hacer es crear un exploit, ¿ya? Entonces nosotros creamos nuestro exploit y el exploit lo que hace es que creamos una clase que se llama RuncCode. Después de eso nosotros creamos nuestra variable donde se va a visualizar la información que nosotros estamos creando. Creamos un dato público llamado code. Después de eso, voy a adelantarlo un poquito. Creamos una clase, hacemos el llamado a la clase y aquí viene nuestro exploit. Yo quiero que me extraiga el PHP info, por ejemplo, del sitio web. Bueno, entonces yo al desarrollar esto, le digo que me haga un proceso de serialización sobre el PHP info que es enviado obviamente por nuestra variable R. Bueno, ahí generó el programa. Es un exploit simple, pero obviamente tiene su complejidad para poder llegar a detectar, como le decía, la clase vulnerable. Lo que yo hago con PHP, ejecuto esto y me genera mi exploit. Este es mi exploit, listo. Entonces, como yo ya sé que este es mi exploit, voy de nuevo a la URL, modifico el dato que está serializado, que corresponde a todo lo que está acá específicamente, y lo ejecuto, y como pueden ver ya puedo hacer una solicitud sobre el PHP info del servidor. El exploit fue exitoso, entonces yo lo que podría hacer más cosas, la típica prueba de concepto, es como un alert, por ejemplo, en un XSS, lo que podría hacer, borro toda esta información y hago una invocación a system y hago un etcpathwd. Ahí tuve que cambiar la longitud, obviamente, porque como la longitud estaba definida con 10, en este caso sería 26. Entonces, al hacer esa solicitud, como ya pueden ver, hago una llamada a información interna del servidor. Entonces, esta vulnerabilidad es crítica, pero es compleja de detectar. El mismo en Bursuit, la versión Pro, tiene un plugin para poder detectar esta vulnerabilidad. También esta vulnerabilidad la pueden evidenciar todo en Java, pero es mucho más compleja la explotación. Y un amigo hace poco me dijo que está en la herramienta W3AF. Así que, nada, pues continuamos entonces con la presentación. Y por último tenemos lo que es el último ítem de este OWASP correspondiente la insuficiencia en el logueo y monitoreo. Esta en verdad igual a mí como que no me gusta mucho, pero tiene que ver básicamente con la parte defensiva, que es la parte obviamente que es importante, pero no es una vulnerabilidad como tal, sino que es un descuido por parte de las organizaciones, no sé, qué sé yo. Bueno, debido a que no existe un monitoreo continuo a través de un, no sé, de un WAF, de un IPS, un firewall, o también algún plugin que pueda ser añadido en un CMS, por ejemplo, que ustedes estén utilizando en su organización, sobre los servicios de la entidad, al recibir un tipo de ataque de seguridad, los atacantes tienen la ventaja
para poder realizar múltiples acciones maliciosas, como por ejemplo ataque de fuerza bruta, fraude, etc. Mi pregunta, por ejemplo, es ¿cuántas organizaciones hoy en día tienen la capacidad de un monitoreo instantáneo cuando, por ejemplo, se realiza un fraude, por ejemplo, imaginen el caso que yo que quiera comprar algo a $1. ¿Cuántas organizaciones tienen ese monitoreo así de manera en tiempo real? Yo diría que bien poca. Entonces, hacer una demostración de esto es simple, porque si no hay monitoreo, bueno, entonces, aquí tengo un CMS que es WordPress, que está con la última versión. Y digamos que esta es una empresa X que, bueno, aquí en WordPress, el problema que tiene WordPress, que ya lo he hecho varias veces, es que WordPress tiene una mala estructura que te permite enumerar usuarios. Y aquí yo pude enumerar el usuario admin en este caso, si se fijan en el autor, el usuario admin. Esto se puede bloquear, hay que meterse al MySQL, hacer unos cambios en la base de datos, y uno podría hacerle creer al atacante que este usuario es el usuario que dice ser, pero al final no es. Esto yo lo hice en un webinar que hice hace mucho tiempo. Si lo necesitan, me lo pueden pedir, lo busco. Entonces, voy a utilizar una herramienta que yo también, que la hice yo hace tiempo, que se llama Brute WP, que es una herramienta que está en GitHub. Ustedes la pueden utilizar, que es súper buena para todo lo que es el ataque de fuerza bruta sobre WordPress. ¿Y por qué? ¿Cuál es el valor agregado? Porque yo he visto un montón de herramientas que hay en WordPress. El valor agregado de la herramienta es que te permite restaurar el ataque, porque muchas veces nosotros de repente estamos realizando un ataque de fuerza bruta que es bien extenso, y si se cae el internet, si se para, no podemos reanudar desde donde habíamos partido. Esta es la ventaja que sí tiene la herramienta. Con la opción "-r" nosotros podemos restaurar la última sesión del ataque. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos el usuario admin, que este es el usuario específico, y tenemos nuestro wordlist, que es este wordlist es bien bueno. Pueden utilizar varias herramientas como Coop, que también es súper buena para crear wordlists, pero en este caso, aquí yo hago el ataque de fuerza bruta sobre, sobre el WordPress o el CMS. Y bueno, como una prueba de concepto, logramos encontrar el password. Pero ¿cuál es el punto? El punto como tal es que en ningún momento hubo un mecanismo de protección ante esto. No hubo un mecanismo que a mí me bloqueaba el intento de inicio de sesión. Puede haber instalado un plugin específico, o puede haber un WAF o cualquier dispositivo de seguridad que me hubiera bloqueado por un cierto periodo de tiempo. Y como pueden ver, aquí yo puedo iniciar la sesión, porque obviamente mi ataque nunca fue detenido. Bueno, y para finalizar esta parte, me gustaría compartir con ustedes algo que yo he utilizado, que es bien interesante, que es el OWASP Testing Guide, la versión 4. Yo lo leí completo, es súper bueno. También está en español, por si les interesa. Es un manual específico donde ustedes pueden aprender cómo realizar pruebas de seguridad de forma manual, que está funcional no solo para Logos Top 10, sino para muchas, pero muchas vulnerabilidades. Es muy bueno y se lo recomiendo. Desconozco cuándo va a salir la otra versión, pero esta, si no me equivoco, es del 2014, pero es súper bueno. Y también tenemos unas máquinas virtuales, que el XBWA, que tiene múltiples vulnerabilidades, también tiene PHP Object Injection, tiene Server-Side Request Forgery, por si lo quieren probar. También tenemos la máquina que es el OWASP Broken Web Application, que esta es una máquina que me gusta mucho porque tiene muchas, pero muchas vulnerabilidades. Tiene un subconjunto de múltiples máquinas virtuales, las cuales uno las puede utilizar para poder hacer explotación de aplicaciones web. Y tenemos también el DBWS, esto está enfocado más a servicios web services. Hoy en día se utilizan mucho más la tecnología web services, y esta herramienta es súper útil para la explotación de vulnerabilidades de este tipo. Y finalmente tenemos un libro, que es un libro muy bueno, que es el The Web Application Hackers Handbook. Es un libro que es gigantesco, tiene unas 900 páginas. También lo leí todo, bien interesante.
y hay vulnerabilidades muy buenas y vulnerabilidades que también se escapan, como les mencionaba anteriormente, de Lobo hasta bien. Se lo recomendaría para que lo pueda leer. Y bueno, eso ha sido todo. Si tienen consultas, dudas, cualquier cosa, me pueden contactar en mi correo. Y eso, nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias y que tengan una buena semana. Hasta luego.